Hola, Dios te bendiga. Tengo un pensamiento para edificación en amor. No estoy para juzgar ni criticar a nadie. Yo no quiero juzgar ni criticar a nadie. Cristo nos dijo, no juzgues. Yo no soy nada o nadie para juzgar o criticar a nadie. Esto es nomás para edificación. Quiero decirte de lo que ah, estoy discerniendo, que hay un gran engaño trabajando. Lo cual es obvio, todos sabemos que el diablo está engañando constantemente. Él es el engañador del mundo, dice la palabra de Dios, que engaña a todo el mundo. Entonces, él constantemente está engañando al que no quiere entender la verdad, que es la palabra de Dios. Y aún en grupos cristianos, círculos cristianos, hay engaño trabajando. El engaño más grande es el engaño que no nos damos cuenta. Por ejemplo, vino una persona a mí cuando yo estaba practicando bienes y raíces y me dijo que su agente de bienes y raíces le hizo firmar unos papeles y no se dio cuenta que le entregó su propiedad al agente de bienes raíces. Y le dije, no te preocupes, ese es un engaño y es ilegal en Estados Unidos. Nomás necesitas un abogado en bienes y raíces y lo recomendé a ese camino. Entonces él no se dio cuenta del engaño que estaba trabajando. Quiero decirte que hay engaño en todas las áreas. Acabamos de tener carreras de políticos y sabemos que hay mucho engaño trabajando en los políticos, pero hay que orar por la gente en la autoridad. Pero sabemos que la bestia está trabajando entre los gobiernos, porque los gobiernos se refieren a Apocalipsis como la bestia, como son la bestia, se está adueñando de los gobiernos del mundo. Entonces está preparando el camino para el anticristo. El engaño está donde quiera, pero el peor engaño es el engaño que nosotros no nos damos cuenta. Y la palabra de Dios dice que sobre todas las cosas engañadoras es nuestro corazón. Porque el corazón que nosotros tenemos es un corazón similar a los ángeles, el similar al ángel Lucifer. Y vanidad era un hermoso. Y se creó. Su vestidura era diamantes y piedras preciosas y tenía mucho poder y mucho entendimiento. Y pues entró o discernió él la vanidad, el orgullo, uh, y quiso ser como Dios. Ya no quiso ser la voluntad de Dios, quiso ser su propia voluntad. Entonces eso es el engaño que trabaja en los corazones del hombre. No queremos ser la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces hay un engaño trabajando en nosotros que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si te pregunto, ¿oraste hoy? Si no has orado hoy, entonces tu carne te engañó. ¿Cómo sé? ¿Cómo yo sé que tu carne te engañó? Porque la palabra de Dios dice, tenemos que orar sin cesar. Tenemos que orar todos los días. Tenemos que cargar nuestra cruz todos los días. ¿Tú crees que yo no tengo una carne? Claro. Si no oramos, si no traemos la carne y cargamos nuestra cruz, nos va a engañar la carne por medio de los deseos de la carne. Dice, no caminamos en los deseos de la carne, sino camina en el espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu? Y esas cosas tenemos que enseñar. Entonces tenemos que tener cuidado con el engaño porque es cosa seria, muy seria. Un engaño es que la palabra de Dios no es seria, que la vida eterna no es seria, que hacer promesas delante de Dios no es serio. Todo esto es serio, todo es serio. La vida es seria. La palabra de Dios dice que todo lo que sale de nuestra boca es serio. Dice que el que se atreve a enseñar la palabra de Dios es cosa seria. Entonces tenemos que respetar la palabra de Dios y no quitarnos, añadirle o añadir nuestros propios puntos de vista que no son puntos de vista de Dios. Entonces todo es un engaño, ¿verdad? Entonces lo más importante es guardar nuestra relación, nuestro corazón con Dios. Tenemos que cargar nuestra cruz y la carne no le gusta. La carne no le gusta orar, la carne no le gusta obedecer. Es más, la palabra de Dios dice que es enemigo de Dios. Entonces por medio de nuestra carne nos podemos ser engañados y esto es serio. En el Antiguo Testamento había cierta gente y quiero hablar del porcentaje de la gente que
que obedecía a Dios. Porque en Juan capítulo 3 dice, no vienen a Dios porque aman más las tinieblas que la luz, porque si amaban la luz, se acercaban a la luz para que Jesús brillaba sobre él y miraban sus malas obras. Una de las cosas que la oración hace es que hay luz en nuestro corazón y Dios nos enseña en qué áreas estamos mal, o en qué áreas estamos débiles, o qué es lo que tenemos que hacer, cómo ser un hijo de Dios, cómo ser un soldado y pararnos firmes en la palabra de Dios, porque la carne siempre quiere estar cómoda. Y en las cosas de Dios no podemos estar cómodos, no nos deja. Ya leí todo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es perfecta, es santa, y nosotros no somos, entonces por eso estamos en este proceso que Dios trata con nosotros constantemente. En el Antiguo Testamento el porcentaje de la gente que se apartó del mal para hacer el bien es bien pequeño, es bien pequeña la gente que toma en serio las cosas de Dios. Miramos en el libro más viejo de la Biblia es el libro de Job, y Dios estaba orgulloso de Job por ser una persona, y le dijo al diablo, le dijo a Satanás, ¿no has visto un siervo justo como Job, que se apartó del mal y hace lo bien delante de mí? Y Dios estaba orgulloso de él. Entonces, de toda la gente, solamente había una persona que le agradaba el corazón a Dios. Y luego miramos en Sodoma y Gomorra, que en una ciudad grande se pervertió, se entregó a la carne, y solamente una familia, 5, hacían lo bien, Lot y su familia. De 5 personas en toda una ciudad grande. Nomás 5 corazones que le agradaban a Dios. Miramos en el tiempo de Noé, una persona, Noé y su familia. El corazón de Noé se apartó del mal para hacerlo bien y estar justo delante de Dios. Una persona en todo el mundo. Se dice que 150,000 personas mueren al día, hoy en día. ¿Qué tanta de esa gente entra al cielo? A muchos dicen que el porcentaje es muy bajo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje tuyo y mío de entrar al cielo? ¿O el porcentaje está bajo? Aún por ser cristianos. Parece, según estas estadísticas, está bien bajo, pero gloria a Dios que en Cristo Jesús tenemos salvación. ¿Quién puede decir amén? Amén, amén. Entonces, aceptamos a Cristo Jesús, tenemos salvación, y la palabra de Dios dice que estamos en esta guerra espiritual. Y una de las cosas que hubiera hecho como ministro, cuando oraba esta oración de salvación con un nuevo creyente, nomás hacía la oración y le decía, ven a la iglesia y vamos a aprender las cosas de Dios, vamos a crecer en las cosas de Dios. Pero le hubiera dicho allí, ahora entras en una lucha espiritual. Y nunca les dije eso, porque yo mismo no sabía tanto de luchas espirituales, huéspedes espirituales, de poderes. La razón por qué tenemos que orar todos los días es porque hay un poder que dice la palabra de Dios, es poder de las tinieblas, y hay poder de Dios, y los dos están opuestos, y los dos quieren trabajar en nosotros. Y la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si el diablo ya tiene a los pecadores, entonces si ya los conoce a ellos, ¿quién es el que está buscando? El que está escondido de él, con lo cual son cristianos. Y la palabra de Dios dice, ten cuidado de no deslizar. Creo que estamos en las manos de Dios, amén, y Dios hace todo lo posible para protegernos, pero cada quien tiene su voluntad propia. Tú tienes tu libre albedrío, y yo también. Y mientras yo quiero quedarme en esa mano, estoy protegido, pero el momento que me deslizo, que me salgo y hago mi propia voluntad, entonces ahí está el peligro, yo creo, para mí. Entonces tenemos que tener cuidado del engaño, porque no hay un lugar en la palabra de Dios que podemos estar cómodos. Siempre tenemos que orar todos los días. Y si no estamos orando todos los días, quizás el engaño ya está trabajando en nuestro corazón. Cuidado con el engaño, porque es grande.
la palabra de Dios es, con permiso, es seria. Las cosas de Dios son serias. La eternidad es seria. Aún yo hablar de la palabra de Dios es cosa seria. Yo voy a dar más cuentas por hablar de la palabra de Dios. Es serio. No le puedo añadir ni quitar a la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de doctrina. Yo no me estoy hablando de cosas espirituales. Hay poderes. Hay poderes que quieren trabajar en nuestro cuerpo y engañarnos. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que despertar a cosas espirituales. Y este poder siempre nos anda buscando como león rugiente. A lo cual resistir, dice la palabra de Dios, resistir, porque tenemos que resistir si ya está vencido. Está vencido, no te puede conquistar solamente si tú te entregas, si tú te deslizas. Pero si te paras en la verdad, en la palabra de Dios y resistes, victoria cada día es tuya. Y tenemos que orar todos los días, tenemos que orar, cargar nuestra cruz, porque la carne se hincha todos los días, se cree y no quiere la verdad, y quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que humillarnos delante de Dios. Y es una bendición que podemos humillarnos para que la gracia, el poder, el favor de Dios esté sobre nuestras vidas. Te quiero preguntar, porque Jesús dijo, cuidado con los engaños de las riquezas. Entonces, cuando uno se hace rico, el dinero lo puede engañar. El dinero tiene su propósito. Es bendición. Dios te ha bendecido. Dios nos prospera. Gloria a Dios. Pero no dejes la prosperidad o el dinero ser nuestro Dios, donde ya no tenemos que orar. No. Siempre tenemos que orar. No importa qué tanto dinero tenemos. Y eso es el engaño del dinero. Creemos que ya no tenemos que orar. Ya no tenemos que buscar a Dios. Y eso es un engaño trabajando en el corazón del hombre. Si ves afuera de tu ventana, es el engaño trabajando en el corazón de los hombres. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Recuerda que cuando David pecó, él le dijo, Dios, crea en mí un corazón limpio y puro. Quita de mí toda rebelión, todo engaño, todo es engaño. Entonces, cuando David oraba, él le decía, mira mi corazón, examina mi corazón. Y en oración tenemos que decirle a Dios, examíname, examina mi amor. ¿Te estoy amando a ti o estoy amando las cosas de este mundo? Entonces la oración cada día la tenemos que orar y recibir fuerzas de Dios y recibir más de no más de su espíritu, porque ya tenemos todo su espíritu, pero unción. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, este es Jesús, yo te aconsejo, este es Jesús hablando, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué es esto? Tu carácter, tu corazón, traer tu corazón delante de Dios. Es un precio que pagar, orar. Tenemos que pagar ese precio. Has venido delante de Jesús y has dicho, Señor, aquí estoy listo para pagar el precio, para comprar de ti oro refinado en fuego. Carácter, corazón, refíname en fuego. Cada día en oración. ¿Has hecho esta oración? Lo tienes que hacer en tu vida. Que no nomás sean palabras que lees, lo tienes que practicar, lo tenemos que practicar en nuestra vida. Y luego sigue el versículo 18, dice, y vestiduras blancas para vestirte. Entonces no es nuestra propia santidad. ¿Por qué no oras? ¿Ya te crees santo? Es tu propia santidad. Entonces tienes que orar para que Dios, dile Dios, dame tu vestidura blanca. Tú límpiame, hazme entender y ver en tu luz, en oración, porque ¿cómo vamos a hacer contacto con el Espíritu de verdad si no estamos orando? Entonces, nuestra religión es mental, pero no es real en nuestro corazón. El Espíritu Santo no está tratando con nosotros si no estamos orando. Entonces tenemos que venir en oración para que limpie nuestro corazón y ponga en nosotros vestiduras blancas. Y luego dice aquí, en el 18,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces Dios nos da la habilidad de discernir, venir delante de Dios en oración. El Espíritu nos comienza a enseñar cosas en nuestro corazón, lo que está mal en nuestra vida, nuestras debilidades y cómo pelear estas fuerzas. Comenzamos a discernir y el discernimiento es muy importante en nuestra vida, discernir lo que es bien y lo que es mal y apartarnos del mal para hacerlo bien. Y si estamos orando continuamente, entonces siempre va a haber una palabra de edificación para nuestro hermano. Siempre podemos edificar a nuestro hermano. En amor nunca se va a parar. La palabra de Dios es tan profunda, siempre nos va a estar revelando y discerniendo. Por ejemplo, ¿en qué tiempos estamos hoy? Estamos ya en los últimos de los últimos días, donde Cristo ya viene por su iglesia. Y no es cualquier iglesia, es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Estás listo? Hay que ponernos a orar, hermano. Esta es para llamarte la atención que tenemos que orar. Y si no estamos orando, la carne nos está engañando. Ponte a orar. Yo oro por ti, tú ora por mí. A Dios sea la gloria y la honra. Que Dios bendiga a su iglesia, que bendiga a todos sus ministros, que bendiga a todos los cristianos, que nos avive, que nos haga nuestro corazón un espíritu caliente, de fervor, como dice su palabra. Amén. Dios te bendiga.